Tiene la palabra el diputado Gabriel Fuchs. Gracias, presidenta. Voy a hablar ante este multitudinario escenario que tenemos en este momento. Varias cuestiones. La primera es, saludar que hemos tenido nuevamente la posibilidad de discutir los números finos del presupuesto que ha sido presentado por los ministros. Hace 2 años eso no sucedió, pero se ha vuelto a instalar como una tradición que quiero valorar. Sin embargo, también quiero marcar, creo que lo planteó el diputado Andrade, no recuerdo bien ahora, el problema de la información con la que se discutió el presupuesto. Hay 10 años ya de gobierno y los legisladores enfrentamos la discusión del presupuesto con el ejecutado del segundo trimestre. Es decir, se planteó el problema, los ministros vienen con la información del ejecutado del tercer trimestre, entonces hay un punto en el cual se produce una confusión fuerte. Por ejemplo, cuando planteamos la discusión del gasto social, yo estaba en una cifra y la ministra tenía una cifra que era totalmente distinta. Discutíamos sobre una hipótesis compleja. Yo creo que ya sería tiempo, esto es por fuera de la discusión del fondo del presupuesto, que así como en la Nación existe lo que se llama el sitio del ciudadano, que se creó durante el anterior gobierno, y que ahora se llama, creo, presupuesto abierto, haya también una información online, tanto para los legisladores como para el conjunto de la sociedad, de cuál es el gasto online. El famoso gobierno abierto tiene en la tecnología una apoyatura para este tipo de cuestiones, no solamente para que los ciudadanos voten cuestiones o un sector de la ciudadanía que tiene acceso a la información de que puede de alguna manera incidir, haga eso, sino que efectivamente podamos tener ese acceso a la información. Así que lo primero, insto a evaluar este tema hacia el futuro, 10 años de gobierno, una proyección, les ha ido bien electoralmente, sería bueno poder plantearlo. Después, sobre el presupuesto en sí mismo y habiendo tenido esta limitación durante el análisis, es claramente un presupuesto de ajuste y un presupuesto a la baja, se ha dicho largamente, yo voy a dar algunos datos, no voy a repetir para no aburrirnos tanto, pero me parece que ya la mayoría de los diputados, incluso algunos que han planteado la abstención, han mencionado los datos de ese presupuesto a la baja. Es decir, los gastos corrientes aumentan por debajo de la inflación, ese es el dato principal. En términos reales sufren un recorte del 0,15, cuando con los números que teníamos durante las reuniones arrojaba un aumento del 7%. Entonces, hay ahí un problema y una gran dificultad para ese análisis. La baja en los gastos de capital es mayor, se reduce en un 20% en términos reales. Y esto se debe a que el crédito disponible finalmente es más alto del que se informaba en la ejecución del segundo trimestre. Ya señalamos durante la ronda presupuestaria varios recortes en áreas claves, vivienda es uno de ellos, un recorte en términos reales de más del 14%. Recuerdo que habíamos festejado, de alguna manera, independientemente de la votación sobre el total del presupuesto, el 5,4 al que habíamos arribado el año pasado de incidencia total en el presupuesto. Este año la incidencia es del 4,5. Y estamos hablando, además, de un proceso de urbanización de villas que no ha terminado, de una cantidad de planes que estaban en funcionamiento y nuevamente se está produciendo un descenso de los recursos destinados a esto. En educación, ya se dijo largamente también, sigue sin recuperar la jerarquía que tuvo en algún momento en el presupuesto de la ciudad, lleva años en baja y la cantidad de alumnos sin vacantes aumenta, etc. No voy a repetir, muchos diputados ya han planteado estos temas. Lo real es que se está produciendo, hay una curva a la baja en este punto. Otro tema que es preocupante, no sé si es preocupante, pero por lo menos deberíamos dar cuenta en el debate, es que mientras el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad se jactaba de prácticamente no tener que depender del presupuesto nacional, en este presupuesto la incidencia de las transferencias de Nación a la ciudad es del 23%.
Por supuesto que el tema de la policía explica una parte de esto, pero no exclusivamente. Cada vez más hay un aumento y estamos ya en casi una cuarta parte de este presupuesto. Entonces, era un problema, había una cantidad de planes en su momento que la Nación tenía, los que la ciudad no quería escribir. Hoy el volumen está en 23%. Otros temas dentro también de la baja, y se lo planteamos a la ministra cuando estuvo, hay una baja, si bien la deuda social sigue vigente en la Ciudad de Buenos Aires y afecta las mismas áreas todos los años, nosotros vemos preocupantemente, más allá de algunas áreas donde la eficiencia sí puede mostrarse, una baja en el gasto social y una baja en las áreas de políticas sociales. Dentro de eso hay un debate particular que hemos venido desarrollando en los últimos años, que es el de muy puntual y cuya incidencia no es mayor, pero importante, que es el de la gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Un debate que además demuestra, por un lado, un problema de la lógica presupuestaria, pero por otro lado también un problema de la sensibilidad real, social, que el gobierno muestra, que es una baja de ese programa, pero además una terquedad absoluta en aceptar los números reales que existen de aumento de la gente en situación de calle y que muchas organizaciones sociales de la ciudad, junto con la Defensoría del Pueblo, junto con la Auditoría de la Ciudad, junto con la Defensoría General, han realizado un censo este año que da una cifra de más de 6.000 y el gobierno sigue planteando que hay 1.000 personas en situación de calle. En estos temas es donde vemos, bueno, además, en el medio de eso el subsecretario Corach reconoció que había habido un aumento de 200, de los 860 y pico, los cuales se habían mantenido emperrados en no correrse de esa cifra. Este año hubo un reconocimiento de 1.040 o algo por el estilo, es decir, una lógica que también nos preocupa. Se habló bastante en la baja en transportes, el tema del subterráneo. Están acá los trabajadores del subterráneo, acompañan en este momento el debate presupuestario. Hago un breve insert, señor presidente, con esto. Se está anunciando con bombos y platillos la ampliación del horario del subterráneo. En realidad, el horario del subterráneo en el año 88 terminaba a la 1:30 de la mañana. Me parece muy bien que algunos vecinos participativos hayan pedido que se amplíe. Lo que no podemos decir es que estamos realmente ampliando cuando desde la concesión en adelante lo que se hizo fue achicar ese horario y hoy simplemente se está volviendo a recuperar una parte. Sería bueno, señor presidente, que por su intermedio, que usted es un gran puente de diálogo, logremos que los trabajadores del subte puedan participar en algún punto y reunirse. Ellos están planteando un problema sobre esto y no ha sido respondido, así que aprovecho la oportunidad para estar en este tema. Gracias, compañero. Sí, levantame un poco, por fin. Bueno, otros temas que voy a hablar positivamente, quizás con un señalamiento un poco irónico, pero no es realmente irónico. Una de las grandes revelaciones, uno de los grandes temas que se han planteado ante la ronda presupuestaria es algo que yo quiero dejar aquí planteado y repetir las palabras del ministro Mura, porque también está en discusión la situación de la famosa responsabilidad fiscal, la adhesión a la ley nacional, y el ministro dijo, porque yo le pregunté en la ronda, si esta adhesión a la ley nacional, si entrar dentro de esta situación o esta lógica de responsabilidad fiscal significaba lo que a nivel nacional sí se está preanunciando, que es un ajuste bastante salvaje en varios ministerios, un achicamiento de la planta del personal, una ofensiva contra los trabajadores del Estado. Y el ministro Mura dijo, y es muy importante, yo no voy a estar, pero que los diputados que sí van a estar el año que viene recuerden estas palabras: no va a haber ajuste, dijo el ministro Mura. En la ciudad no va a haber ajuste, no se van a echar trabajadores del Estado. Yo me quedo con esta definición, me parece muy importante y me parece que es necesario que fiscalicemos a lo largo de este año estas palabras que el ministro nos planteó en su presentación del presupuesto. Es importante también
habrá que discutir, hay cierta complejidad, pero valoro que no haya ningún bono de deuda incorporado o que no haya una situación vinculada a la deuda. Si bien estamos con importantes vencimientos, creo que es importante que esta situación también deba ser fiscalizada a lo largo del año. No hay ninguna promesa, porque no se trata de prometer, pero el plan de reestructuración planteado debería llevarnos a un camino, yo valoraría que así fuera, de un mayor desendeudamiento a medida que los vencimientos se van generando y esta reestructuración va funcionando. Esperemos que así sea. Con respecto a la tarifaria, yo creo que lo planteó el diputado Ramal, no coincido con la justificación que se dio desde Hacienda y desde la JIP respecto del impacto de la modificación de ingresos brutos. Esta modificación podría ser progresiva si existiera un control de precios que asegurase un beneficio para los consumidores. Sin embargo, tal como se plantea, es una oda a la teoría del derrame. No hay ahí una efectividad, no existe una posibilidad. Si uno apuesta a que le vaya bien a unos pocos y que esos beneficios para esos pocos llegue a la gran mayoría, es medio complicado, es el derrame. Ya conocemos cómo es, por supuesto es la teoría imperante. Bueno, yo no creo que eso vaya a favorecer a la gran mayoría. Con esto también estamos con la discusión de los distritos, las enormes exenciones de los distritos. ¿Por qué no volvemos a pensar? Estamos haciendo algunas reformulaciones de las políticas de distritos. Entró en estos días una idea nueva, una reformulación de la ley en el distrito tecnológico. Creo que ya es momento de poder, y preguntamos incluso, tanto en la ronda pasada como en esta, cuáles habían sido el volumen de exenciones. El año pasado hubo alguna respuesta, este año no tuvimos respuesta, al menos yo no la registré por lo menos, de cuál es el volumen de exenciones y quiénes son los que están siendo beneficiados con esas exenciones. Quizás sea el momento, en los volúmenes que estamos hablando, de hablar de una política que tenga que ver con un incentivo económico al empleo real y no a un empleo que rota por la Ciudad de Buenos Aires y que no se ha comprobado que estos, además de favorecer a las empresas, favorezcan efectivamente a la población. Y por último, señora presidenta, el tema de la ABL continúa con los mismos problemas, también se ha dicho acá, así que voy a ser breve. Una falta de adecuación del impuesto a los ingresos de los distintos tipos de propietarios. Dije presidenta, pero hay un presidente, perdón. Uno es la costumbre. Realmente se rechazó la posibilidad de plantear topes escalonados como se había hecho en el año 2014. Se instauró estamos hablando otra vez de una ABL que tiene un tope del 23, entre el 20 y el 23,4. Una vez más, los cálculos del gobierno dan una inflación del 12%. Ya sé lo de la ley que se votó hace 2 años, tengo claro eso, pero estamos hablando de un desfasaje y además en una ciudad en la que se le está transfiriendo a los frentistas la necesidad de los arreglos futuros y la carga. El ABL sigue aumentando y los frentistas además van a tener que arreglar las roturas de sus propias veredas. Esa es la realidad del ABL, señor presidente. Bueno, por todos estos temas, reconociendo algunas cosas que espero que se cumplan, como la promesa del ministro Mura de que ningún trabajador estatal va a quedar en la calle producto de ajuste durante este año, tomando eso como favorable, pero entendiendo que es un presupuesto a la baja, que es un presupuesto de ajuste. Yo no voy a acompañar este despacho y tampoco los dos concomitantes. Gracias, señor presidente.